Lecciones increíbles del Sermón en la Montaña. Revelaciones divinas de Jesús que transforman vidas en el tercer año de Joacim, en una época de aflicción y opresión bajo el yugo romano. Jesús se encontró en el Monte de las Bienaventuranzas, un lugar donde la tierra se unía con el cielo y el eco de las olas del mar de Galilea resonaba en el alma. El aire estaba impregnado de milagros, promesas y esperanzas. Un grupo diverso se había reunido, cada uno con sus propias historias, trayendo consigo sus tristezas, sueños y anhelos de redención. Simón, un joven pescador de Cafarnaúm, con las manos callosas y una mirada cansada, se encontraba entre ellos. Su corazón estaba frustrado, abrumado por la lucha diaria por el sustento de su familia, mientras la sombra del imperio se cernía sobre su pueblo. Al ver a Jesús, sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Tal vez las palabras de este maestro podrían darle sentido a la tormenta de su vida. «Bienaventurados los pobres en espíritu», empezó Jesús con una voz que parecía mellar la tierra misma, «porque de ellos es el reino de los cielos». Cada palabra retumbaba como un trueno en el corazón de Simón, como si estuviese hablando directamente a él. La opresión que había sentido hasta entonces comenzaba a desvanecerse ante la esperanza que Jesús traía consigo. Mientras Jesús continuaba, Simón sentía que cada bienaventuranza desafiaba decisivamente las normas que había aceptado en su vida. La multitud estaba hipnotizada. «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Simón recordó a sus amigos perdidos, las vidas desgastadas por la desesperación. La promesa de consuelo parecía casi tangible, pero la verdadera transformación comenzó cuando Jesús dijo: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Una tristeza profunda lo invadió. ¿Cómo podría amar a los romanos que arruinaron su hogar, a los que lo habían despojado de su dignidad? La confrontación entre su deseo de justicia y el llamado al amor lo desgarró por dentro. Simón miró a su alrededor. En los rostros de la multitud también veía confusión y lucha. Viudas, ancianos, niños, todos llevaban sus propias heridas. «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados», proclamó Jesús. Y esos versos lo llamaron a la acción, a ser parte del cambio que tanto deseaba ver. La luz comenzaba a derramarse en su ser. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían y la atmósfera se tornaba dorada, Jesús concluyó: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Las palabras de Jesús, como un río poderoso, fluían, creando corrientes nuevas de vida en el corazón de Simón. Sin embargo, el dilema interno persistía, dejándolo en un estado de ansiedad, una sed de respuesta que lo llevaría hacia su propio destino, a descubrir cómo convertir esas enseñanzas en luz y vida en un mundo que ardía en necesidad. La noche parecía dibujar un misterio divino que solo comenzaba a manifestarse. En la quietud de la noche que seguía a la enseñanza en el monte, Simón se retiró de la multitud, su mente aturdida por las palabras profundas y retadoras del Maestro. Con el cielo estrellado como testigo, su corazón palpitaba, lleno de confusión, pero también de un destello de esperanza.
Caminó hacia la orilla del mar de Galilea, donde el silencio se entrelazaba con el suave murmullo de las olas. Allí se sentó sobre una roca fría, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. Era en este lugar apartado donde Simón buscaba respuestas a las tormentas de su alma. ¿Cómo amar a aquellos que me han causado dolor? ¿Cómo puedo ser un agente de paz en medio de esta guerra?, se preguntó, mientras miraba las aguas oscurecidas por la sombra de la luna. De repente, una historia salió de lo más profundo de su ser, una historia antigua que su madre le había contado durante su infancia, la historia de David y Saúl. Aquel rey perseguido, ungido por Dios, había sentido el peso del odio y la traición, pero, a pesar de todo, había elegido el camino del perdón. Simón contempló el sacrificio de aquel futuro rey, quien prefirió la misericordia sobre la venganza. El eco de esa historia resonaba en su mente. La respuesta no está en la espada, sino en el amor. Mientras las olas rompían suavemente en la orilla, Simón recordó las promesas del Antiguo Testamento. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. En ese instante sintió cómo el peso de su propio quebranto iniciaba un proceso de sanación. La urgencia de la misión de Jesús comenzaba a alcanzar los rincones de su ser. Más tarde, en medio de la oscuridad, sintió un impulso en su corazón que lo llevó a meditar sobre su propia vida. Si quiero ver cambios en mi entorno, debo ser el primero en cambiar, pensó. Se levantó de su piedra, sintiéndose más ligero, como si las enseñanzas del Maestro comenzaran a labrar un nuevo camino en su vida. Podía ver la luz de un nuevo amanecer al final del horizonte, un amanecer que prometía redención no solo para él, sino para todo su pueblo. Esa noche, Simón oró fervorosamente, clamor que lo conectaba con el cielo. Señor, muéstrame cómo amarte y amar a mis enemigos. Permíteme ser un faro de esperanza en esta oscuridad. Pero de pronto, una inquietante pregunta surgió entre sus pensamientos. ¿Qué pasará si el camino hacia el amor desata más dolor? ¿Y si mis acciones no son suficientes? El tiempo avanzaba, y la vida continuaba fluyendo como el río que él había observado. En su corazón ya no había lugar para el miedo. La fe comenzaba a nacer. Por la mañana, el Maestro enseñaría nuevamente, y Simón sintió que tenía que estar allí, que debía escuchar más y adentrarse en el mensaje divino de redención. Con una determinación renovada, se dirigió de vuelta a la multitud que aguardaba, sintiendo que algo extraordinario sucedería. Jesús, el mismo que acudía al desamparado y al dolido, tenía un plan mayor, uno que transformaría no solo a unos pocos, sino a generaciones. Tal vez, solo tal vez, pensó Simón, estoy siendo llamado a un propósito que no comprendo del todo, pero del cual confío que el Señor es soberano. En su corazón había una promesa no dicha, una revelación que esperaba ser descubierta. A medida que el cielo comenzaba a iluminar el nuevo día, un susurro divino resonó en su mente. Había llegado el momento de revelar el verdadero propósito de la misión de Jesús en el mundo. Las preguntas persistían, pero la paz empezaba a florecer. La misión no solo se trataba de palabras y enseñanzas, podría ser un camino hacia la transformación. Tal vez pensó, en esa encrucijada de vida y muerte, amor y odio, había algo más profundo que cambiaría el destino de su nación. La espera del amanecer traía consigo el eco de un misterio divino que aún aguardaba ser revelado. Al romper el alba, la luz dorada del sol acarició el mar de Galilea, sus reflejos titilando como si el mismo cielo celebrara el nuevo día. Simón se unió a la multitud que, con ansias fervientes, aguardaba la llegada del Maestro. Los murmullos se convertían en cantos de alabanza y expectativa. El aire vibraba con la posibilidad de escuchar una verdad que podría orientar sus vidas.
Mientras Jesús tomaba lugar, la gente se dispuso en círculos, los rostros iluminados por la esperanza. Simón se posicionó lo más cerca posible, ansioso por captar cada palabra. El maestro, con voz clara y potente, comenzó a hablar de bienaventuranzas, proclamando que los pobres de espíritu, los que lloran y los que son perseguidos, son benditos, porque el reino de los cielos les pertenece. Cada palabra descendía como lluvia sobre un terreno árido. Simón sentía que su corazón latía con fervor. Estas enseñanzas no solo empoderaban sus dudas, sino que también sembraban en él una certeza renovada. Podría ser que en medio de la opresión y el sufrimiento hay un propósito divino aguardando ser revelado, pensó. El maestro abordó temas de amor y perdón, exhortando a amar incluso a los enemigos, a dar la otra mejilla y a orar por aquellos que los perseguían. Simón recordaba cada palabra como si Dios las pronunciara directamente a él. Su mente se llenó de imágenes de David, de cómo había buscado la paz en lugar de la venganza, y sus ojos se humedecieron. Debido a su amor inquebrantable, eran posibles transformaciones incluso en los corazones más duros. Mientras la enseñanza seguía fluyendo, Jesús habló sobre la luz del mundo y la sal de la tierra. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte, decía. Y Simón sintió que el maestro revelaba su propio llamado. Yo soy parte de esto, se decía. Yo debo ser luz en medio de la oscuridad que nos rodea. Las palabras de Jesús resonaban dentro de Simón, como eco de un destino divino. Pero de pronto una sombra se deslizó sobre su pensamiento. En el clamor de la multitud se encontraba la posibilidad de rechazo. ¿Cómo puedo ser un faro de esperanza si a menudo me siento perdido? ¿Podré soportar el peso del sufrimiento y aún desear la salvación de aquellos que me han hecho daño? Su corazón comenzó a latir más rápido. Justo en ese momento, el maestro continuó. No se preocupen por el mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene sus propios afanes. Estas palabras calaron hondo en Simón, como agua viva que apaga la sed de su alma inquieta. ¿Podré realmente entregar mis cargas a Dios y confiar en su provisión? La pregunta resonó en su interior. A medida que la enseñanza avanzaba, Simón se dio cuenta de la revelación que se cosía en su espíritu. La verdadera transformación comenzaba en el interior. Solo a través de la fe y la dependencia del amor de Dios podría él convertirse en ese agente de paz del que tanto anhelaba ser parte. Las palabras del maestro se convirtieron en luces que iluminaban el sendero de su vida. Se sintió llamado no solo a ser un espectador en este viaje, sino a involucrarse plenamente, ser sal, ser luz y, lo más importante, ser reflejo del amor absurdo de Dios. Mientras se desarrollaba el sermón, Simón fue tocado por la claridad del mensaje de Jesús, que llegaba al fondo de su ser. Es en las crisis, en las pruebas y en los momentos de duda donde el amor de Cristo puede brillar con mayor esplendor. Con cada palabra, el misterio del propósito de Dios se acercaba más, y aunque aún no podía comprender el futuro, su intuir lo llevaba a entender que el plan divino comenzaba a desplegarse. Quizás, solo quizás, reflexionó Simón, hay más en la historia que aún no he visto, algo que conecta nuestra lucha con la gloria de Dios. Pero en su mente surgió un nuevo eco. ¿Qué sacrificaré yo para formar parte de esta misión? Así, mientras el día avanzaba, se dio cuenta de que en cada lección, en cada palabra de amor y desamor, el plan soberano de Dios aguardaba cumplir promesas de redención, no solo para él, sino para toda la humanidad. La búsqueda de respuestas había comenzado, y el destino se asomaba a través de un velo de misterio que pronto sería revelado. Simón permanecía inmóvil, atrayendo cada palabra del Maestro como un faro resplandece en la oscuridad.
La multitud, engrosada por la aflicción de quienes eran perseguidos y oprimidos, resonaba con cada declaración de Jesús. Él hablaba como nunca antes se había oído, desmantelando estructuras de pensamiento que habían asediado a su pueblo por generaciones. «Bienaventurados los misericordiosos», proclamó Jesús, «porque ellos alcanzarán misericordia». Al escuchar esto, Simón sintió cómo su corazón palpitaba, enfrentando sus propias luchas internas. En su vida había deseado venganza, había sido quien cerraba la puerta de la compasión. Pero aquí estaba el Maestro, extendiendo una invitación a un camino de gracia que desafiaba toda lógica humana. Mientras Jesús continuaba hablando, el aire se llenó de una tensión palpable. «No se aferre a la ira», decía. «Si su enemigo tiene hambre, démele de comer. Si tiene sed, dele de beber». Cada palabra parecía calar muy hondo, como un martillo que iba moldeando la arcilla blanda de su ser. «¿Es esto verdaderamente posible?», reflexionó Simón, sintiéndose cada vez más perdido entre el ideal y su realidad. La enseñanza avanzaba, y con cada frase Simón se daba cuenta de que el desafío no solo era el odio hacia la opresión externa, sino el odio interno que lo mantenía cautivo. «¿Y si hay un camino diferente?», se cuestionó. «¿Y si el sufrimiento puede ser convertido en un instrumento de amor?». Mientras el sol continuaba su viaje cruzando el cielo, las palabras de Jesús parecían elevarse a un nuevo nivel, abriendo nuevos horizontes en su entendimiento. «El reino de los cielos está cerca», proclamó el Maestro. «Es cuestión de abrir los ojos y mirar con fe». Estas no eran solo promesas, eran invitaciones a un viaje que desnudaba las profundidades del alma. «¿Cómo podría llevar esta luz?», pensó Simón. Sin embargo, en su corazón comenzó a gestarse un anhelo, un deseo ardiente por aquellos que lo rodeaban, por sus amigos, sus enemigos, por una nación sumida en la oscuridad. La idea de ser un agente de cambio se volvió más clara y su espíritu se agigantaba ante el reto. Entonces, de repente, Jesús hizo una pausa. La multitud contuvo la respiración. Allí, en ese instante sagrado, se escuchó la voz firme del Maestro. «No juzguen, para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida que midan les será medida». Simón sintió como si una nube se disipara en su mente. «¿Qué significa esto para mí?», se preguntaba, sintiendo un peso de responsabilidad que iba más allá de lo superficial. Comprendió que la misericordia requeriría sacrificar su derecho a ser ofendido. En el fondo de su espíritu resonaba un eco que le instaba a ser transformador, a despojarse de su orgullo y entregarse al llamado del amor incondicional. Cuando el Maestro habló sobre una casa construida sobre roca y otra sobre arena, Simón decidió que su vida necesitaba cimentarse en la fe. Así, al concluir el sermón, una profunda inquietud y al mismo tiempo una paz lo invadía. Se puso de pie, inspirado por la determinación de actuar. Al darse cuenta de la magnitud de lo que había escuchado, el deseo de vivir esa verdad se encendía como un fuego nuevo en su ser. De repente el Maestro levantó su mirada hacia el cielo y dijo: «Lo que tienen que hacer es amplio, pero todo comienza en sus corazones. El amor no solo tiene que fluir, sino también a cambiar los corazones de los demás». La multitud estalló en murmullos, observando cómo la verdad de Dios caía como lluvia sobre ellos. Simón sintió en su interior que había tocado la esencia misma de la esperanza. Este amor, pensó, potenció a los pobres, iluminó a los ciegos, liberó a los cautivos. ¿Qué pasaría si yo también me entregara? Mientras sus pensamientos danzaban, algo profundo y divino se empezaba a manifestar. De repente, la incertidumbre se convirtió en claridad. Comprendió que el propósito de su vida no era solo su propio destino, sino un capítulo en el gran relato de redención de Dios.
Sus fibras espirituales se agitaron en anticipación. ¿Qué parte me corresponderá en este gran plan? Mientras la multitud se dispersaba, la voz del Maestro resonaba en su corazón. El futuro es un misterio que se revela paso a paso. Pero recuerden esto, el amor es la llave, y el reino espera ser manifestado en cada uno de ustedes. Así, con la mirada en alto y el corazón encendido de propósito, Simón se preguntó qué otras maravillas descubriría en su viaje de fe. Dios tenía un plan sobre sus vidas, uno que aún no habían alcanzado a vislumbrar, y el clamor del destino prometía romper el silencio de sus ansias. Así, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Simón permanecía contemplativo, buscando en su corazón aquel amor transformador del que Jesús había hablado. Vislumbró en cada rostro la carga de sufrimiento, la opresión, la desesperanza que habitaba en su gente, y le surgió una duda latente. ¿Cómo podría ser un portador de ese amor?, se preguntó. En su mente se agolpaban las enseñanzas del Maestro. Luego, como un eco, resonó en su alma la frase: «El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». Estas palabras le dibujaron un propósito claro, aunque intimidante. La cruz no solo era un símbolo de sufrimiento, sino también de entrega total. Simón comprendió que su caminar de fe no sería un simple acto de fe, sino un compromiso que lo llevaría a adentrarse en las profundidades de la compasión y la gracia. La brisa comenzó a soplar suavemente, trayendo consigo murmullos de la gente que hablaba sobre las palabras de Jesús, y su mirada se posó en un grupo que debía lidiar con su propia carga. Un ciego de nacimiento, cuyas manos temblorosas elevaban un cuenco, esperando alguna limosna, y una mujer con un niño a su pecho, cuyo rostro mostraba la huella de años de desdicha. Simón sentía como si cada uno de ellos fuera un reflejo de su propia lucha, y la realidad del sufrimiento se hizo más tangible que nunca. ¿Qué puedo hacer?, se cuestionó con fervor. Un llamado profundo resonaba en su interior, un susurro del espíritu que lo instaba a actuar. Era un momento crucial en su vida, un punto de quiebre que lo impulsaba a convertirse en un verdadero seguidor de Cristo. De pronto, el Maestro se acercó a él, como si conociera toda la tormenta que se libraba en su corazón. Jesús lo miró fijamente, y en sus ojos Simón encontró la verdad pura. «No te temas, Simón. Aquí comienza la transformación. Cuando das, recibes. Cuando sirves, eres liberado. Cuando amas, tú mismo eres sanado». «¿Pero cómo puedo amar a aquellos que me hieren?», preguntó Simón, su voz temblorosa. A lo que Jesús respondió: «Aprenderás a amar, hijo mío, al descubrir el valor de mi amor por ti y por cada uno de ellos. Esto es el reino de Dios en ti». Simón sintió un nuevo ardor en su espíritu. La idea de un amor sin límites le parecía sobrecogedora, pero también liberadora. En ese momento entendió que el amor tiene el poder de romper cadenas, de curar corazones desgarrados, incluso los suyos. Y así, con un firme propósito, comenzó a buscar maneras de manifestar esa verdad en su vida cotidiana. Se acercó al ciego y, tras prepararse en oración, comenzó a hablarle con dulzura. «No estás solo, amigo mío. Te traigo algo más que limosna. Deja que te muestre el camino hacia la luz». Mientras tanto, Jesús observaba con una sonrisa extrema, ya que sabía que Simón comenzaba a convertirse en un instrumento de su amor. Mientras la tarde caía y el crepúsculo pintaba el cielo de tonos dorados, Simón sintió en su alma que estaba iniciando un viaje hacia lo desconocido, pero confiando en aquel que lo había llamado. A medida que el amor se expandía en su vida, otro profundo secreto del cielo se revelaría ante él. «Lo que has comenzado hoy», decía Jesús, «es solo la puerta a un propósito mayor. El verdadero corazón de este reino que traigo a ti y al mundo será conocido».
Simón se sintió sobrecogido. El latido de su corazón resonaba concorde con el plan eterno que Dios estaba orquestando. De repente, una pregunta sin respuesta comenzó a pesar en su interior. ¿Qué más planes tiene Dios para mí y para aquellos que me rodean? Una inquietud lo abrazó, una certeza de que el amor que estaba comenzando a experimentar lo llevaría hasta la culminación de un destino glorioso y, tal vez, transformaría no solo su vida, sino la de toda su nación. Y desde esa noche, el camino hacia el servicio y el amor comenzaría a esculpir su legado en el mundo, revelando la sorprendente y divina obra que Dios tenía preparada para cada uno de ellos. Mientras Simón se sumía en la contemplación de su nuevo propósito, las sombras de la noche comenzaron a envolver el entorno. La multitud se había dispersado, pero el eco de las enseñanzas de Jesús continuaba resonando en su corazón. La luz de la luna iluminaba su camino y, envuelto en un profundo sentido de misión, Simón decidió regresar a su hogar. En su camino, aún palpitante con la conversación que había tenido con el maestro, se encontraba ansioso por compartir esta revelación con su familia. Pero una inquietud lo acometió. ¿Serán capaces de entender? ¿Serán receptivos al amor que he descubierto? Su alma luchaba entre la esperanza y la duda. Llegó a la puerta de su hogar y la abrió sin hacer ruido, casi como si temiese interrumpir un momento sagrado. Y allí estaban su esposa y sus hijos, cautivos de su propia lucha diaria, el cansancio grabado en sus rostros. Se les notaba la carga de un mundo que no ofrecía más que desánimo. Sin embargo, Simón recordó las palabras que Jesús le había transmitido. Donde hay amor, hay esperanza. Amor, he encontrado la luz, comenzó Simón, con voz temblorosa pero firme. Hoy he escuchado al Maestro. Él viene a mostrar un camino diferente, uno donde el amor supera el sufrimiento. Sus palabras fluyeron a medida que describía su encuentro con Jesús y las enseñanzas sobre el verdadero servicio y la compasión. Pero su familia, abrumada por sus propias preocupaciones, lo miraba incrédula. Uno de sus hijos, un joven que había enfrentado mucho en su corta vida, le respondió: «Padre, en este mundo oscuro, ¿cómo podemos instalar la esperanza? ¿De qué sirve el amor si no tenemos dónde dormir esta noche?» Simón sintió el peso de su respuesta. Las dudas que había enfrentado más temprano resurgieron, pero él se sostuvo en la promesa del Maestro. Es a través del amor que comenzamos a transformar la oscuridad en luz, hijo. James 2:26 dice: Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debemos actuar, debemos servir a quienes nos rodean. La chispa de algo nuevo comenzó a arder en él, y poco a poco fue logrando que su familia abriera sus corazones. La conversación se adentró en un anhelo colectivo por hacer algo, por ser la luz en la vida de alguien más. Juntos decidieron salir para visitar a aquellos que habían visto durante el día, el ciego, la mujer con el niño, y llevarles esperanza, y así se sintieron impulsados a compartir el amor que estaban comprendiendo. Mientras caminan por las calles, las palabras de Jesús reverberaban en sus pensamientos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Sabían que, aunque el camino podría no ser fácil, Dios estaba con ellos, y el amor que llevaban les daría fortaleza. De repente Simón se detuvo en seco. Algo lo urgía a mirar hacia la colina que se alzaba al final de la calle. Allí un grupo de personas se agolpaba, atraído por la voz poderosa de Jesús. Una vez más, Simón sintió la llamada a ser parte de algo mayor. ¿Qué pasaría si esta es una oportunidad de llevar ese amor?, se preguntó, y su corazón se llenó de emoción. Con cada paso que daba, comprendía que el reino de Dios estaba allí,
no solo en las palabras del Maestro, sino también en las acciones de aquellos que creen. Y así, la familia de Simón avanzó hacia la multitud, listos para seguir el llamado de amor que los conducía. Pero mientras se acercaban, una nueva preocupación comenzó a surgir en el corazón de Simón, si realmente serían capaces de dar lo que se necesitaba. Se preveía que su vida cambiaría aún más radicalmente. El cielo estaba a punto de abrir nuevas puertas, y el susurro divino comenzaba a prepararles para algo aún mayor que su comprensión. Las lecciones del amor estaban por ser reveladas en formas que jamás habrían imaginado, un propósito divino que iría más allá de su propia transformación, extendiéndose hasta lo más profundo de la nación. ¿Qué revelaciones traerá la siguiente enseñanza del Maestro? La expectativa se apoderó de su alma mientras se adentraban en la multitud, sintiendo la suave presión del Espíritu Santo guiarlos. A medida que Simón y su familia se acercaban al tumulto de personas, un aire de expectación llenaba la atmósfera. La multitud, un mosaico de rostros ansiosos, se aglomeraba alrededor de Jesús. Algunos, heridos por dolores que llevaban en el corazón, otros, simplemente buscando respuestas en un mundo que parecía haberlas perdido. Simón apretó la mano de su esposa, su corazón palpitante con la certeza de que estaban a punto de ser testigos de algo extraordinario. «Escucha», dijo Simón inclinándose hacia su familia, «las palabras de mi Maestro traerán vida a quien las escuche». Ya no se sentía solo en su búsqueda. La familia, en unidad, avanzó hacia el centro. Jesús, rodeado de discípulos, estaba a punto de compartir sus enseñanzas de amor y compasión. Con cada palabra que él pronunciaba, un susurro de vida comenzaba a surgir entre los corazones heridos de ese grupo. «Bienaventurados los pobres en espíritu», resonó su voz, «porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Simón sintió que el peso de las inseguridades que lo habían atormentado se desvanecía. Estas no eran meras palabras, eran semillas de esperanza que caían en la tierra fértil de su fe. La familia observó cómo las gentes comenzaban a llorar y a sonreír, la dualidad del sufrimiento y la esperanza reflejada en cada rostro. Jesús continuó: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo 5:6. Era un mensaje de transformación divina, uno que prometía llenar los vacíos que muchos llevaban dentro de sí. Simón miró a su hijo y por un momento vio un rayo de entendimiento en sus ojos. Era el inicio de un despertar. El amor que habían elegido compartir esa noche era un reflejo de la verdad que Jesús entregaba a multitudes. Con un tono firme, Simón se volvió hacia su familia. «Debemos actuar, debemos ser parte de esta luz, debemos amar como Él nos ha enseñado». Respondiendo a la voz de Jesús, la gente se movía aún más cerca, buscando no solo el consuelo, sino la transformación que solo el Rey podía ofrecer. Simón y su familia se dieron la mano en un círculo y comenzaron a orar. Le pidieron a Dios que les diera la valentía para ser sus instrumentos, que el amor que había empezado a arder en sus corazones se expandiera hacia todos los presentes. Mientras Jesús seguía hablando, las palabras fluyeron como agua viva, llenando la plaza con la promesa de un nuevo comienzo. A medida que afirmaba que «bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios», Mateo 5:8, Simón sintió un ardor en su pecho. Con cada bienaventuranza, su fe se solidificaba y un fervor renovado lo movía a compartir aún más de lo que había recibido. Pero en medio de esta avivadora proclamación, una inquietud comenzó a germinar en su mente. La multitud se encontraba tan ansiosa por el amor que Jesús ofrecía. La transformación que su familia había comenzado a experimentar podría ser aún más contundente de lo que imaginaban.
Todo lo que Simón había conocido, todo lo que había trabajado hasta ese momento, estaba por ser desafiado y reconfigurado. Las letras de Dios que dibujaban el cielo parecían susurrar que una nueva tarea se perfilaba en el horizonte. ¿Qué más está reservado, Señor?, se preguntaba mientras el discurso de Jesús se volvía más profundo, más provocativo. La voz del Maestro resonaba en su interior, llamando a cada persona a sumergirse en la misión de amor infinito, hacia un futuro que aún no podían discernir. No he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Un escalofrío recorrió su espalda. La revelación estaba cerca. Dios estaba a punto de revelar su plan soberano. ¿Qué significa esta espada en el reino? La visión que se abría ante ellos chisporroteaba con posibilidades gloriosas, pero también con desafíos grandes. La respuesta de Simón fue clara: estamos listos para seguirte, Señor. El cielo se había abierto, y la llamada a ser parte de ese plan divino resonaba resueltamente en su ser. El tiempo de actuar estaba por llegar. Un movimiento espiritual estaba a punto de empezar. Mientras Jesús continuaba enseñando, la atmósfera se tornó aún más densa, cargada de un anhelo palpable. La multitud se mantenía en tensión, absorbida por cada palabra que caía de los labios del Maestro. De repente, Jesús miró a cada uno de los que estaban allí, haciendo una pausa que parecía interminable, como si quisiera que entendieran la profundidad de lo que iba a decirles. Bienaventurados los que padecen persecución por mi causa, proclamó, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Simón sintió que se le helaba la sangre. La idea de sufrir en nombre de aquel a quien había comenzado a seguir era escalofriante. En su corazón brotaron preguntas. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Cuál sería el costo de seguir a Jesús? Miró a su familia y vio el reflejo de su propia inquietud en sus rostros. La promesa de transformación resonaba clara, pero la sombra de la persecución amenazaba con cubrir la luz que empezaba a crecer en sus corazones. Los discípulos, entre ellos Pedro y Juan, asintieron con solemnidad. Con sus miradas fijas en Jesús, la seriedad del mensaje los impactaba. Algo en el aire prometía que la vida de cada uno de ellos estaba por cambiar irrevocablemente. Ustedes son la luz del mundo, continuó Jesús, con una voz que resonaba en lo más profundo del alma de Simón. No se puede esconder una ciudad que está asentada sobre un monte. Mateo 5:14. Simón sintió el ardor de la misión florecer en su interior. La luz, esa luz que era Cristo, debía brillar a través de ellos, aún en medio de la oscuridad. La idea de ser instrumento en las manos de Dios lo llenaba de un propósito renovado. La gloria del reino no sería solo para ellos, sino para cada persona que se encontrara en la senda de la vida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Simón y su familia no eran simplemente espectadores. Eran llamados a ser parte activa de la obra redentora de Dios en la tierra. Con el corazón palpitando de una mezcla de temor y emoción, Simón sintió la responsabilidad caer sobre sus hombros, sosteniendo una promesa de redención que iba más allá de su comprensión. Mientras la multitud se dispersaba poco a poco, el eco de las palabras de Jesús permanecía en el aire como fragancia suave. La espada, recordó Simón, sería un símbolo de separación, pero también de decisión. Reflexionó sobre lo que implicaba ser portador de la luz en un mundo lleno de tinieblas. Era un llamado a la valentía, un recordatorio de que el amor de Dios no viene sin costo. Debemos prepararnos para lo que venga, dijo Simón a su familia. La vida será diferente a partir de hoy. Seremos testigos de su gloria, y aunque puedan haber dificultades, tenemos la promesa de su reino. Amén.
respondieron con fervor su esposa e hijo. La unión de su familia se sentía más fuerte que nunca, envalentonados por aquel encuentro divino. Pero mientras se alejaban, Simón no podía deshacerse de la inquietud que había empezado a sembrarse en su interior. ¿Sería suficiente el amor para enfrentar lo desconocido que se avecinaba? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar realmente para ser parte de esta nueva era? Las sombras del misterio divino comenzaron a entrelazarse con sus pensamientos. Lo que venía no sería fácil, y la intriga del plan soberano de Dios comenzaba a desbordarse sobre él, dejando un hilo de esperanza entretejido con un desafío aún mayor. Así, al mirar hacia el horizonte donde el sol empezaba a ponerse, Simón susurró en su corazón: «Señor, revela más acerca de tu voluntad. Estoy listo para la misión». Mientras las sombras se alargaban con el ocaso, la familia de Simón caminaba en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos sobre lo que habían escuchado. Los ecos de las palabras de Jesús resonaban en sus corazones como un canto sagrado, pero el temor a lo que estaba por venir les envolvía con una dureza inquietante. «No puedo dejar de pensar en lo que dijo», murmuró la esposa de Simón, María. «¿Estás seguro de que debemos seguirle? ¿La persecución? ¿Las dificultades?» Simón la miró con ternura y determinación. «Mi amor, tenemos que recordar que la luz brilla más intensamente en la oscuridad. Este es el momento para nosotros, para levantarnos como su pueblo». Pero mientras Simón hablaba, su mente se llenó de dudas. ¿Cómo podrían ser luz en un mundo tan tenebroso? Las palabras de Jesús seguían resonando, intensificándose en su interior. «Por mi causa». Era un recordatorio constante del sacrificio que podría exigirse. Esa noche, mientras los vientos susurraban a través de las colinas, Simón no pudo cerrar los ojos. Se sentó en la penumbra de su hogar, orando fervientemente. «Señor», imploró con la voz quebrantada, «dame claridad, muéstrame cómo podemos reflejar tu luz, dame fuerza para enfrentar lo que venga». En medio de su anhelo, comenzó a recordar las historias antiguas de su pueblo, cómo Dios había guiado a Israel a través de desiertos y pruebas. Desde Moisés hasta los profetas, el camino de la fe siempre implicaba desafíos. Finalmente, una paz inexplicable comenzó a llenar su corazón. La presencia de Dios era palpable, y en ese instante sintió el deseo divino por su vida. En la mañana siguiente, la multitud se reunió nuevamente alrededor de Jesús. Al verlo llegar, Simón sintió un profundo anhelo por escuchar más. Las enseñanzas del Maestro eran como agua fresca para un alma sedienta. «Ustedes no han venido solo a escuchar», comenzó Jesús, «sino a vivir lo que han oído». Su voz era firme, como el latido de un tambor en la guerra. «Porque si aman solo a aquellos que los aman, ¿qué recompensas tendrán? Los recaudadores de impuestos hacen eso, y aun los paganos hacen lo mismo». Mateo 5:46. «Sed pues perfectos», continuó, «como su Padre que está en los cielos es perfecto». Mateo 5:48. Las palabras cayeron como una lluvia intensa en los corazones de quienes estaban presentes. Para Simón era un llamado a una vida de dedicación total, no solo en palabras, sino en acciones. En el rostro de los discípulos se reflejaba la lucha entre el deseo de seguir y el temor a perderlo todo. Al mirar a su alrededor, Simón vio en los ojos de aquellos hombres y mujeres algo que lo hizo estremecer: la pasión por el reino de Dios. Una chispa de fe que no podía ser disminuida. «Estamos llamados a algo más grande», pensó Simón. Él también quería ser parte de ese movimiento de amor y luz que podía vencer cualquier oscuridad. Pero las sombras del futuro le recordaban que la decisión era profunda y no había marcha atrás.
El maestro entonces desvió la atención hacia los cielos como si estuviera compartiendo un secreto divino, y dijo: «Cuando oren, no sean como los hipócritas, que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres». Mateo 6:5. Los corazones comenzaron a palpitar más rápido, y, entre murmullos de asombro, Simón sintió que la verdad estaba revelándose. El camino que se nos presenta es de reconocimiento y humildad, continuó Jesús, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Mateo 23:12. Mientras las palabras del Maestro se alojaban cada vez más en su espíritu, Simón vio un hilo de luz tejerse en el camino que aún no comprendía del todo. Era el principio de una revelación. El sacrificio de sí mismo y la entrega entera serían la clave para alcanzar las promesas de Dios. Y así, en la profundidad de su ser, Simón sintió que algo inquebrantable empezaba a formar parte de su esencia. Había una batalla en el horizonte, pero también una victoria ya ganada. Desde lo más profundo de su ser, clamó: «Señor, antes de que todo comience, haz de mí un instrumento de tu paz». Mientras se encontraban rodeados de la multitud, una sombra oscura se cernía en la distancia, y las palabras de Jesús se hicieron aún más pronunciadas en su mente. «El que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la hallará». Mateo 16:25. En ese momento, Simón entendió que el verdadero costo de seguir a Jesús era también el precio de descubrir el propósito divino que había sido trazado aún antes de la fundación del mundo. ¿Estaban listos para enfrentar juntos lo que vendría? La intriga del plan soberano de Dios comenzaba a emerger de entre las sombras, pues lo que se avecinaba sería una confrontación que cambiaría el curso de la historia. Mientras Jesús continuaba compartiendo su mensaje, la atmósfera se tornaba cada vez más intensa. Cada bienaventuranza parecía resonar más profundamente en los corazones de quienes estaban presentes. Simón, rodeado de su familia y de la multitud, absorbía cada palabra con un fervor renovado. Sin embargo, a medida que la enseñanza avanzaba, también creció la inquietud en su interior. ¿Cómo cumplirían con el llamado del Maestro en un mundo tan adverso y lleno de temor? «Te aseguro que lo que ustedes deseen, si creen que lo recibirán, les será concedido», proclamó Jesús, y con cada declaración suya, una nueva chispa de audacia comenzaba a tomar forma en el corazón de Simón. Pero también venía acompañada de un peso. ¿Y cómo podremos enfrentar la oposición que sin duda se avecina? Fue la pregunta que ahora lo asaltaba, un eco constante en su mente. La multitud estaba fascinada. Algunos comenzaban a ser tocados por la perspectiva del reino que Jesús ofrecía, una verdadera revolución espiritual. Pero Simón sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El camino hacia esa realidad no sería fácil. Mientras sus pensamientos flotaban entre la esperanza y el temor, escuchó las palabras del Maestro: «Decidles, el reino de Dios ha llegado a ustedes». Aquella frase fue un hito que marcó una dirección. Simón comprendía que el reino no solo era un espacio celestial prometido, sino una realidad que debían vivir en el aquí y el ahora, donde el amor y la justicia podían transformarlo todo. Pero la sombra de la persecución continuaba acechando su mente. Antes de que se disolviera la multitud, Jesús se dirigió a ellos con una mirada penetrante. «No teman a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Mateo 10:28. Simón sintió que estas palabras calaban hondo en su ser. ¿Cuál sería el costo de seguir a este hombre que hablaba con autoridad y poder?
La realidad de los eventos venideros comenzaba a afianzarse en la mente de Simón, y la visión del sacrificio se hacía más clara. La esperanza mezclada con la duda se convirtió en un campo fértil donde comenzaban a germinar preguntas que desafiaban su fe. Simón sintió el calor del sol sobre su piel y al mirar la multitud vio un mar de rostros. Todos eran parte de un tejido de vidas entrelazadas en la búsqueda de redención y esperanza. Simón comprendió que su propio destino no era solo personal, sino colectivo. El amor puede ser la respuesta para sanar las heridas de un pueblo, pensó. Mientras el sol descendía en el horizonte, la luz se desvanecía en doradas sombras, y Jesús pronunció su última declaración del día. Esto es lo que deben hacer. Ama a vuestros enemigos y hace bien a los que os odian. Lucas 6:27. Simón sintió que esas palabras lo atravesaban como un rayo de claridad. Este es el verdadero desafío, no solo amar a los que nos aman, sino extender nuestra mano hacia los que nos hacen daño. Tras haberse dispersado la multitud, Simón se quedó pensando en su familia. Se acercó a ellos una oleada de determinación encendiendo su ser. Debemos abrazar este amor. Debemos absorber su verdad y vivirla. No será fácil, no. Pero ese es el testimonio que el mundo necesita ver. Seremos la luz que brilla en la oscuridad. María lo miró, y sus ojos expresaban tanto temor como aceptación. Simón, ¿estás dispuesto a abrazar este camino de sacrificio y amor hacia aquellos que te han hecho daño? Simón asintió, sintiendo el peso y la paz de la decisión. Sí, porque creo que es en este acto de amor donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Y mientras la noche caía, la familia se reunió en pequeño círculo, sus manos entrelazadas. Simón oró con fervor, pidiendo a Dios que les diera la valentía para seguir adelante y que el amor que Él les había mostrado pudiera fluir de sus corazones. En su interior sabía que la vida que llevaban estaba a punto de cambiar radicalmente. Unidos, estaban dispuestos a enfrentar una realidad que quizás nunca habían anticipado, pero que entendieron que era parte del plan redentor de Dios. Caminaremos hacia lo desconocido, estaremos listos, pensó Simón, mientras una luz interior comenzaba a brillar en medio de su incertidumbre. La batalla entre luces y sombras comenzaba, y con cada latido, él sintió una mayor urgencia por buscar la presencia de Dios. Era claro que el propósito divino estaba en movimiento y que tal vez, solo tal vez, la revelación de eso los llevaría a un nuevo amanecer, uno donde la gloria de Dios se manifestaría en cada acto de amor. Así, el misterio del plan soberano de Dios seguía tejido en la trama de su existencia, y Simón se quedó allí en el silencio, esperando la gloria de su presencia, sintiendo que lo mejor estaba por venir. La promesa de un nuevo capítulo se dibujaba en el horizonte, marcando el inicio de un viaje que transformaría no solo su vida, sino la de toda una nación.